el niño pequeño fue llevado nuevamente al pediatra, por lo que para la mayoría parecería demasiadas veces. En esta visita, él estaba llorando y de mal humor. El médico de turno dijo que el niño solo tenía un resfriado común, pero por lo demás estaba listo para irse. Pero luego, solo un par de días después, los paramédicos estaban corriendo hacia la misma casa del pequeño niño. Bienvenidos o bienvenidos de nuevo. Soy Cassie y esto es Un Mundo Malvado. Así que antes de entrar en cualquier otra cosa, solo quería decir, realmente tengo los mejores fans del mundo. Ustedes son increíbles. No sé cómo son los otros fans, pero ustedes siguen siendo los mejores. En serio, muchas gracias por ver y realmente aprecio todos los buenos comentarios que han estado dejando para mí. El caso del que voy a hablar hoy fue en realidad una solicitud de algunos de ustedes. Ahora, esta historia tiene muchas partes y cuando hablamos de este tipo de historias que involucran a niños, tener muchas partes normalmente solo significa una cosa. Es una historia que ha sido documentada por los servicios de protección infantil y que simplemente se ha pasado por alto o ignorado. Este pobre niño solo fue conocido como BBP durante años mientras este caso se llevaba a juicio. Su historia es de proporciones horribles. No fueron uno o dos, sino 3 adultos culpables de la muerte de este pequeño niño. Esta es la historia del bebé Peter Connolly. Peter Connolly nació el 1 de marzo de 2006, hijo de Tracy Connolly y su padre biológico, cuyo nombre no ha sido revelado al público por razones de privacidad. El apodo del bebé Peter era Smiley. A pesar de todo lo que había pasado en su corta vida, aún muy a menudo tenía una sonrisa en su rostro. Peter también era un niño muy inteligente. Fue capaz de decir sus primeras palabras muy temprano, y una de sus primeras palabras fue en realidad la palabra papá. Así que la madre de Peter, Tracy Connolly, nació en Islington, al norte de Londres, por su madre, quien tenía problemas tanto de bebida como de drogas. El padre biológico de Tracy también terminó siendo condenado por violación, lo que la afectó enormemente. A los 16 años se mudó con el padre biológico de Peter. Él era un trabajador ferroviario de Irlanda y en realidad era 17 años mayor que Tracy en ese momento, aunque se dice que ella le mintió sobre su edad. Un año después de que la pareja comenzó a vivir junta, se mudaron a otra casa en Tottenham. Aquí, Tracy dio a luz a sus 3 hijas antes de dar a luz a Peter. Ella y el padre de los niños terminaron casándose 6 años después en septiembre de 2003. Poco después del nacimiento de Peter, su padre biológico terminó abandonando el hogar familiar. Peter tenía solo 3 meses cuando Tracy se divorció de su esposo. Esto ocurrió durante discusiones por las labores domésticas o su ausencia. Tracy hizo de esto una tendencia en su vida, manteniendo una casa muy desordenada y sucia. También hubo alegaciones de que ella había estado coqueteando con otros hombres en línea en salas de chat. Cuando Peter era pequeño, Tracy también fue diagnosticada con depresión. Según los informes, el padre biológico de Peter era amoroso y cuidadoso. De hecho, había expresado preocupaciones a la policía varias veces cuando Peter estaba al cuidado de su madre. Muchos dicen que fue engañado por Tracy Connolly. Solo unos meses después de que su esposo se fuera, Tracy conoció a Stephen Barker de 32 años. Lo conoció mientras él hacía mantenimiento en el apartamento de su amiga. Así que este tipo es todo lo que no quieres en un hombre. Creo que él cumple con todos los requisitos. Cuando era más joven, en realidad tuvo que asistir a una escuela especial en Tottenham. Solo tenía un coeficiente intelectual de 60, lo cual es muy bajo. Stephen era un hombre grande. Medía 1,82 m de altura y pesaba alrededor de 114 kilogramos. Estaba obsesionado con los cuchillos, las armas de artes marciales, y guardaba una ballesta, así como una colección de recuerdos con esvásticas. También se sabía que paseaba por su casa con su equipo de combate. En su infancia, Stephen a menudo torturaba a pequeños animales, incluyendo cobayas y ranas. Y las ranas eran desolladas y se les rompían las patas.
Stephen mantenía 2 serpientes como mascotas en la casa de Tracy, junto con 3 perros. Entonces, si todo eso no es suficiente para decirte qué tipo de persona es Steven, permíteme contarte algo que Steven y su hermano Jason Owen hicieron. Unos años antes de que Steven conociera a Tracy, él y su hermano Jason habían torturado a su propia abuela, Hilda Baker, e intentaron hacerla cambiar su testamento. La única razón por la que escaparon de la persecución es porque ella terminó muriendo de neumonía antes de que el caso llegara a juicio. Ambos se salieron con la suya. De no ser así, es posible que el bebé Peter aún viviera. En noviembre de 2006, cuando el bebé Peter tenía solo 8 meses, Stephen se mudó con Tracy y sus hijos en Hermitage Road en Tottenham. Los trabajadores sociales describieron su hogar como abarrotado, sucio y con un fuerte olor a orina. Aunque es importante decir que los trabajadores sociales no sabían que Stephen se había mudado con Tracy. Casi tan pronto como Stephen se mudó, comenzaron a aparecer lesiones sospechosas en Peter. Durante el mismo mes en que se mudó, Tracy realmente llevó a Peter al médico general, porque dijo que se había caído por unas escaleras. Ahora ten en cuenta, Peter solo tenía 8 meses en este punto, así que no caminaba. Caerse por las escaleras va a ser negligente, sin importar cómo lo mires cuando se trata de un bebé de 8 meses. El médico general ese día vio el moretón en su cabeza, pero no contactó a los servicios de protección infantil, y en realidad solo envió a Peter y Tracy en su camino después de examinarlo, diciendo que Peter simplemente era propenso a los accidentes. De nuevo, él tiene 8 meses de edad. ¿Qué tan activo es él? Un mes después, el 11 de diciembre, Tracy llevó nuevamente a Peter a su médico general. Notó que, basándose en las lesiones de Peter y la historia que Tracy estaba contando, las cosas simplemente no cuadraban. También cambió su historia y dijo que en realidad se había caído del sofá y luego el perro lo había arañado. Esta vez no solo tenía un moretón en la cabeza, sino también un bulto. Cuando el doctor vio a Peter, envió a Tracy y Peter al hospital Whittington en Archway. Durante la visita al hospital, se identificaron extensos moretones en las nalgas, cara y pecho de Peter, además de la hinchazón que tenía en la frente. Tracy no pudo ofrecer una explicación para la hinchazón, pero sugirió que escalar, caer y golpearse el cuerpo jugando era la causa de los moretones. También añadió que él se magullaba fácilmente. Los servicios sociales también fueron llamados esta vez. Cuando la policía la interrogó al respecto, ella no dio ninguna razón real para las lesiones, solo un montón de razones hipotéticas sobre cómo y por qué podría haber ocurrido. Tracy negó que alguna de estas lesiones fuera causada por su madre, aunque su madre estaba cuidando a Peter en ese momento. En ese momento, un amigo de la familia se hizo cargo de Peter, y los servicios sociales también hicieron una visita a la casa de la familia. Así que después de que Peter fue retirado de la casa de su madre, se llevó a cabo una conferencia inicial de protección infantil, pero fue extremadamente insuficiente para obtener información crucial sobre las circunstancias familiares y las preocupaciones. No se invitó al médico general y no se solicitó un informe escrito de él. En consecuencia, se tendió a descontar la opinión médica y se minimizó el riesgo de daño deliberado a Peter. La visión general era que Peter simplemente era propenso a los accidentes, y Tracy solo era culpable de no hacer un mejor trabajo para evitar que él se lastimara. Como los trabajadores sociales desconocían que Stephen Barker vivía en la casa, él no fue investigado ni cuestionado. Una semana después, el 19 de diciembre, Tracy y su madre fueron arrestadas y solo 3 días después, Peter fue incluido en el registro de protección infantil Heron-Shea. El registro de protección infantil es una lista confidencial de todos los niños en el área que han sido identificados por los servicios de protección infantil como en riesgo significativo de daño. Y creo que también es importante mencionar que solo Peter y uno de sus otros hermanos estaban en este registro, a pesar de que había 4 niños en la casa. Los 4 niños estaban en riesgo. Todos estaban en este terrible ambiente, porque solo 2 de ellos fueron colocados en el registro. Supongo que probablemente es porque eran los únicos que mostraban lesiones o signos de negligencia o abuso. Pero eso no tiene sentido para mí. Entonces Peter se quedaba con Angela Godfrey durante este tiempo. Y ella informó que Peter tenía moretones en sus testículos.
pero ella afirmó que el personal del hospital los causó al hacer un escaneo. Sin embargo, su madre lo visitaba seguido. ¿Y 3 veces solo en Navidad? Durante ese tiempo, los trabajadores sociales también hicieron visitas con Peter y su mamá, y evaluaron que la relación entre los dos era positiva en ese momento. Entonces, solo 5 semanas después, el 26 de enero de 2007, Peter fue devuelto al cuidado de su madre. Aparentemente, no tenían suficiente evidencia para condenar a Tracy de nada. A partir de ese momento, la familia recibió una serie de intervenciones de especialistas. Tracy, sin embargo, rechazaría cualquier servicio de salud mental para ella misma, probablemente la parte más crucial de todo esto. Estoy adivinando. También había varios profesionales que habían notado que a Peter le gustaba jugar bruscamente y que era solo un niño activo al que le encantaba mover su cuerpo. Dijeron que Peter era propenso a los accidentes, lo que solo ayudó a respaldar la narrativa de Tracy para cuando ella lo llevaba al hospital con lesiones. Y como había dicho antes, el hogar familiar era caótico, sucio y olía mal. Un completo desastre, si me preguntas, y con la pereza de Tracy y la falta de trabajo doméstico que se hacía, esto continuó siendo un problema, pero no un problema lo suficientemente grande para que los servicios sociales retiraran a los niños del hogar. No, no, no. Tenían que darle a Tracy consejos básicos sobre salud y seguridad en el hogar, y se le tuvo que decir muy claramente cuáles serían las consecuencias si no mejoraba el cuidado de sus hijos. También pidieron que Tracy removiera a los perros que habitaban la casa, entre ellos un Rottweiler, ya que ella le había dicho al pediatra que estos perros habían arañado a Peter varias veces. Sin embargo, ella se negó. En febrero de 2007, solo un mes después de que Peter fue devuelto a la casa, una ex trabajadora social escribió una carta al Departamento de Salud para expresar sus preocupaciones sobre las fallas del servicio social que había visto. De hecho, señaló específicamente la oficina a cargo del caso de Peter. Se reunió con ellos para discutir la carta que había enviado en marzo de 2007, pero a pesar de todo, Peter fue admitido en el hospital al mes siguiente. Tracy había llevado nuevamente a Peter al hospital después de otra lesión en su cabeza, que había ocurrido 4 días antes. Tenía 2 ojos morados y una hinchazón en el lado izquierdo de su cabeza. Volvió a afirmar que solo fue un accidente y no trajo a Peter antes porque no comenzó a sentirse mal hasta hoy, lo cual definitivamente era una mentira. Es un bebé con 2 ojos morados. Creo que se sintió mal desde el minuto en que ocurrieron, Tracy. Fue admitido en el hospital para una observación de 48 horas. Sin embargo, el personal del hospital estaba más que dispuesto a aceptar las explicaciones de Tracy sobre lo que había sucedido y terminaron dándole de alta y dejándolo ir a casa con ella. En el mismo mes, se informó de otro incidente a los servicios sociales. Una enfermera en la escuela de la hija de Tracy realmente había visto a Tracy en el estacionamiento darle una bofetada a su hija en la cara y ella había llamado. El 9 de abril, el médico general de Peter lo vio con moretones en su rostro. Peter fue admitido en el Hospital North Middlesex, en Enfield. Una enfermera notó una hinchazón grande y esponjosa en el lado izquierdo de su cabeza. La explicación de Tracy fue en realidad que otro niño lo había empujado contra una chimenea de mármol, y eso es lo que causó el gran bulto en su cabeza. En el hospital le realizaron varias pruebas, incluyendo una de meningitis que resultó negativa. Por alguna razón, Tracy presumía que su hijo tenía meningitis. Pensó que esta era una forma de justificar algunas de sus lesiones de alguna manera. Al ingresar al hospital, Tracy dijo que en realidad había un amigo en la sala de espera que había presenciado lo que le había sucedido a Peter y podía respaldar su historia. Aunque se cree que este testigo probablemente era solo Stephen. Una enfermera del hospital le dijo a una trabajadora social en ese momento que la lesión se consideraba accidental porque había sido causada por otro niño. ¿Qué tan fácil es decir que fue causado por otro niño y nada se investiga? Eso es el final de la historia. Caso cerrado. Una trabajadora social llamada María hizo una visita sin previo aviso a la casa de la familia y en ese momento observó otro moretón en la cara de Peter. Este estaba debajo de la barbilla de Peter, pero Tracy dijo que nuevamente había sido lastimado por otro niño. Dijo que los dos acababan de tener una pelea por un juguete y cuando Peter lo agarró para recuperarlo, le golpeó en la cara.
La trabajadora social realmente insistió en un examen médico de Peter en este momento. Y durante esto se descubrió que también tenía otras lesiones, que incluían múltiples moretones y rasguños de todas las edades. La trabajadora social acordó que él podría regresar a casa de nuevo, sin embargo, porque parecían lo suficientemente menores. Sin embargo, la policía interrogó a Tracy y no encontraron nada. Y esta vez la policía interrogó a Tracy. Sin embargo, sus hallazgos fueron inconclusos. Poco después, en junio de 2007, el hermano de Stephen Barker, Jason Barker, quien más tarde cambió su apellido a Owen para evitar todo el odio que se dirigía hacia él por sus atroces crímenes, comenzó a quedarse en la casa familiar con su novia de 15 años y 4 hijos. ¿La razón? Bueno, porque estaba tratando de evitar a la policía porque estaba, ya sabes, saliendo con una chica de 15 años. Los trabajadores sociales reiterarían que desconocían la existencia de personas adicionales residiendo en el hogar. Ahora, esas son 7 personas adicionales que Tracy está ocultando junto con ella y sus 4 hijos, todos en una casa de 4 habitaciones. Jason tenía 30 años en ese momento. ¿Y la razón por la que se había mudado a la casa familiar? Bueno, estaba saliendo con una chica de 15 años y necesitaba evitar a la policía. Obviamente, ¿qué más harías? Además, no salir con una chica de 15 años cuando tienes 30. Recuerda que este hombre también había agredido a su abuela años atrás. Así que, no hace falta decir, la situación en casa se volvió aún más caótica y comenzaron a aparecer más lesiones en Peter. Así que, en el mismo mes en que Jason se muda, en junio, un trabajador social encontró nuevamente moretones en Peter, así como un dedo infectado. Fue retirado de la casa el 4 de junio y nuevamente fue enviado a vivir con el amigo de la familia. Tracy fue arrestada nuevamente. Sugirió varias posibles causas de las lesiones. En la entrevista grabada, ella dijo: "Nunca lo he golpeado en absoluto. Por eso me sigo molestando porque me acusan de algo que no he hecho". El entrevistador le dijo: "Hay varios moretones diferentes, varias lesiones diferentes". Eso es un montón de lesiones en solo una semana. O es el niño más propenso a accidentes y desafortunado que he visto, o hay algo más sucediendo aquí. A lo que Tracy respondió: "No es algo más, lo juro. Mi mundo se desmoronaría sin él. He estado intentando tener un bebé desde hace mucho. Tengo suerte de tenerlo". El 12 de junio, Ann Walker, la niñera, expresó a una trabajadora social su preocupación por el estado de Peter. Dijo que él tenía una lesión en la cabeza, que a menudo sangraba y supuraba. Siempre estaba sucio, olía a vómito y constantemente tenía hambre. Así que el 15 de junio, un trabajador del servicio de apoyo familiar fue a la casa de la familia. Stephen estaba presente. La niñera le dijo a los servicios sociales que Peter también tenía un moretón en la barbilla, pero se decidió que eso era solo una lesión preexistente. Peter siguió viviendo en la casa con visitas regulares de los trabajadores sociales. Solo 4 días después, una trabajadora social visitó la casa de la niñera y del paseador para verificar a los niños. Notó algunos rasguños en el cuero cabelludo de Peter. La niñera y el paseador expresaron repetidamente preocupaciones sobre la condición de Peter, pero no se tomaron acciones. Más tarde, la niñera dijo: "Estaba muriendo, informé sobre su estado, dije que las cosas no estaban bien, pero no se hizo nada. Si alguien hubiera actuado, no estaríamos lamentando la pérdida de un bebé". Todos los signos de advertencia estaban allí. Fue perturbador. Llamé varias veces por moretones, marcas, sarpullido de pañal y sangre seca en su oído. Siempre olía a vómito, su ropa estaba sucia, sus uñas estaban negras y rotas. Una vez fue capaz de arrancarse una de sus uñas. Tenía una gran costra en su cabeza que supuraba sangre. Estaba en un estado terrible. Como el trabajador del servicio infantil mencionó que Peter solo tenía unos rasguños leves en la cabeza, no había suficiente evidencia para tomar más medidas por ahora. Así que el 25 de julio, Peter fue enviado de nuevo a vivir con su madre, quien también había sido liberada de la prisión en este punto. Y unos días después, un trabajador social que fue a visitar de nuevo el hogar familiar para verificar a la familia, no vio las lesiones en la cara de Peter porque Tracy y Stephen habían untado chocolate por toda su cara en un intento de ocultarlo.
Al día siguiente, Peter tenía una cita con su pediatra, y esta vez no pudieron usar chocolate para ocultar nada. Pero no iban a necesitarlo, así que no te preocupes. En esta cita, se descubrió que tenía al menos una docena de moretones en su cuerpo, una infección en su oído, cuero cabelludo y dedo, y como había dicho previamente la niñera, le faltaba una uña. Sin embargo, el doctor notó que Peter simplemente estaba de mal humor y tenía un poco de resfriado, pero aparte de eso, estaba bien. Así que no hizo nada acerca de los otros problemas y en esta visita no se dio cuenta de que Peter tenía la espalda rota. Esta no era la pediatra habitual de Peter. Solo estaba cubriendo ese día debido a la escasez de médicos en el hospital. Sin embargo, tenía muchas razones para alertar a los servicios sociales, ya que tenía evidencia física. Más tarde dijo que no quería examinar más a Peter ese día porque temía que solo lo pusiera aún más irritable, ya que había llegado bastante molesto ese día porque tenía la espalda rota, entre otras cosas. Yo también estaría de mal humor. También no se dio cuenta de que tenía 8 costillas rotas, además de su espalda rota. Solo un par de días después de su cita con el médico, el 3 de agosto de 2007, Peter fue encontrado muerto en su cuna. Solo llevaba un pañal. Estaba completamente azul y no respiraba. Peter Connolly solo tenía 17 meses. El equipo de la ambulancia declaró que era muy evidente que Peter ya había estado muerto durante un tiempo antes de que los llamaran y llegaran a la escena. Aunque dijeron que cuando llegaron, no solo la casa era asquerosa, sino que Tracy estaba más preocupada por arreglarse el cabello y conseguir sus cigarrillos que por el hecho de que su bebé estaba muerto. Los paramédicos dijeron que también había excremento humano untado por todas las paredes, así como partes de cuerpos de animales desmembrados esparcidos por la casa. Eso es asqueroso. Para cuando llegó la ambulancia, Stephen, Jason y su novia de 15 años ya se habían ido para deshacerse de las sábanas ensangrentadas de Peter y otras pruebas, y luego huir. Finalmente fueron encontrados por la policía en un campamento cerca del bosque de Epping con un alijo de armas. La policía encontró que todas las prendas de Peter estaban manchadas de sangre, sin excepción. Jason, Stephen y Tracy fueron arrestados todos. Una autopsia reveló que Peter había sufrido 22 lesiones diferentes, incluyendo la pérdida de una uña del dedo, una uña del pie, un diente y costillas rotas. El diente fue encontrado en realidad en su colon, lo que significa que fue golpeado en la cara tan fuerte que le sacó un diente y se lo tragó. También tenía numerosos moretones en su cara y cuerpo, y además de las costillas rotas, también tenía algunas costillas fracturadas y su médula espinal estaba rota. Parecía que muchas de estas lesiones se habían producido varios días antes de su muerte. Algunas habían ocurrido hasta un mes antes. Se dictaminó como homicidio y creían que su muerte pudo haber sido causada por su columna vertebral fracturada, que le había provocado una hemorragia interna. Peter había sido visto 34 veces por profesionales de la salud del Hospital Universitario North Middlesex. El 11 de noviembre de 2008, Stephen, Jason y Tracy fueron declarados culpables de causar o permitir la muerte de un niño o una persona vulnerable. Tracy ya se había declarado culpable de este cargo. Anteriormente en el juicio, Jason y Tracy habían sido absueltos de asesinato debido a pruebas insuficientes. Stephen fue declarado no culpable de asesinato por un jurado. Un segundo juicio tuvo lugar en abril de 2009 y este estaba relacionado con Tracy y Stephen criando a una niña de 2 años. Esta pequeña también fue encontrada en el registro de protección infantil. Stephen fue declarado culpable de violación y Tracy fue declarada no culpable de los cargos de crueldad infantil. La sentencia para ambos juicios tuvo lugar juntos el 22 de mayo de 2009. Tracy Connolly recibió una sentencia de encarcelamiento indefinido para la protección pública, sujeto a un plazo mínimo de 5 años. Stephen fue condenado a cadena perpetua por la violación con una sentencia mínima de 10 años y una sentencia de 12 años por su papel en la muerte de Peter para que se ejecute de manera concurrente. Jason también fue encarcelado indefinidamente con un plazo mínimo de 3 años. Los tres apelaron contra sus sentencias. Stevens estaba en contra de ambas condenas y sentencias. La sentencia de Jason Owen fue cambiada en apelación a un término fijo de 6 años. Fue liberado en agosto de 2011.
Tracy Connolly fue liberada en 2013, aunque fue enviada brevemente de regreso en 2015 por violar su libertad condicional al vender fotografías indecentes de sí misma en línea. ¿Quién quiere esos? Luego fue inelegible para la revisión de la libertad condicional durante los próximos 2 años. Stephen también solicitó la libertad condicional en agosto de 2017, pero su solicitud fue rechazada. La Junta de Libertad Condicional revisó el caso de Tracy en 2019, pero fue denegado. En 2020 apeló contra esta decisión, pero perdió. Y finalmente, en su cuarta revisión por la Junta de Libertad Condicional, se decidió liberarla nuevamente de la cárcel. Luego fue liberada el 7 de julio de 2022. La Junta de Libertad Condicional dijo que estaba satisfecha de que Tracy Connolly era adecuada para ser liberada, después de escuchar que ahora se considera que tiene un bajo riesgo de cometer un delito futuro y que sus oficiales de libertad condicional y funcionarios de prisión apoyan el plan. Defendieron su decisión diciendo que las decisiones de la Junta de Libertad Condicional se centran únicamente en qué riesgo podría representar un prisionero para el público si se libera y si ese riesgo es manejable en la comunidad. Las revisiones de libertad condicional se realizan exhaustivamente y con sumo cuidado. Proteger al público es nuestra prioridad número 1. Por lo tanto, Tracy está sujeta a restricciones en su liberación, incluyendo sus actividades y a quién contacta, así como a otras 20 condiciones, incluyendo vivir en una dirección especificada, así como ser supervisada por libertad condicional al llevar una etiqueta electrónica y adherirse a un toque de queda. También tiene que revelar ahora cualquiera de sus relaciones cercanas. Su uso de Internet y el teléfono será monitoreado, y hay ciertos lugares a los que no se le permite ir para evitar el contacto con las víctimas y proteger a otros niños, por lo que es muy seguro para la comunidad si no se le permite ir a algún lugar porque están tratando de proteger a los niños, mantenerla en la cárcel, y entonces definitivamente no puede ir allí. Una investigación encontró que ambos trabajadores sociales que no habían sido asignados al caso de Peter habían cometido suficientes errores para constituir una mala conducta, no visitaron a Peter lo suficiente y no mantuvieron registros adecuados de las visitas que hicieron a la casa. También dijeron que el gerente del trabajador social no proporcionó suficiente supervisión del mencionado trabajador social. Tanto el trabajador social como su gerente no fueron excluidos de ser trabajadores sociales. En cambio, se les impusieron suspensiones después de que se concluyó que sus violaciones no eran lo suficientemente graves para que fueran despedidos. El comité que manejaba la investigación dijo que despedir a ambos habría sido desproporcionado y no serviría para otro propósito que dar al público a alguien a quien culpar y castigar. El verdadero padre de Baby Peter ahora se dedica a sus hijas y se asegura de que el resto de su infancia sea normal. Renunció a su empleo para cuidar a sus hijas. Quiere devolverles cualquier parte de su infancia que pueda. Aunque ha pasado de ser un hombre viviendo solo a tener ahora 3 niñas en la casa, dice que es más feliz de lo que nunca ha sido. Así que las 3 hermanas de Baby Peter han estado recibiendo asesoramiento desde su muerte, pero su padre dice que lo están manejando muy bien considerando. Tracy también ha intentado volver a la vida de las niñas y todas 3 se han negado. Baby Peter Connolly fue cremado y sus cenizas fueron esparcidas cerca de donde descansan sus abuelos. Gracias por escuchar hoy toda la historia de Baby Peter. ¿Hubo tantos fallos sistemáticos en este caso? Tantas personas que, en mi opinión, simplemente miraron hacia otro lado cuando se trataba de este pobre niño pequeño. Y aunque se dijo que hubo alguna reforma con los servicios sociales en Inglaterra después de esto, aún no fue suficiente. Porque ya he encontrado algunos otros casos que ocurrieron en Inglaterra justo después de la muerte del bebé Peter. Como si hubieran aprendido nada. Y probablemente también te traeré uno de esos pronto. Es terrible que cuando todas estas pruebas físicas se presentan ante tantas personas y aún así no se hace nada. Y culpar a un bebé por todas estas lesiones es absurdo. No puedo creer que alguien haya creído la mitad de estas. De todos modos, muchas gracias a aquellos de ustedes que sugirieron que hiciera este caso. Y si hay algún otro que quieras ver, no olvides dejarlo en los comentarios abajo. Si te gusta el crimen real y quieres escucharlo de mí, no olvides suscribirte presionando el botón abajo y darle me gusta a este video si te apetece. Hasta la próxima, cuídense, adiós. Ahora hay aún más de un mundo malvado en Patreon.
Tendrás acceso a videos exclusivos cada mes y más. Cualquier apoyo realmente ayuda a asegurar que las víctimas nunca sean olvidadas y a resaltar las deficiencias de la sociedad asociadas con cada caso. Así que échale un vistazo en patreon.com/awickedworld o usa la aplicación Patreon